Hola, buen día. Bienvenido al tercer laboratorio. El día de hoy vamos a hablar de rayos de luz y fenómenos luminosos al interactuar con espejos cóncavos y convexos. El día de hoy vamos a realizar un laboratorio de espejos cóncavos y convexos y para comenzar con el laboratorio voy a dar una breve introducción a dos conceptos de importancia para entender al realizar el laboratorio. En primer lugar está la reflexión. Como tal, la reflexión es un fenómeno luminoso en el cual el rayo de luz incide con un medio, con una superficie, el cual el rayo de luz no puede penetrar y por lo tanto se ve obligado a reflejarse pues de este medio. De la reflexión existen dos tipos de reflexión. La primera es la reflexión difusa y la segunda es la reflexión especular. Para la difusa, la reflexión difusa ocurre cuando el rayo incidente se encuentra con un medio, con una superficie que no es totalmente plana, sino que es pues, abultada y rugosa, y por lo tanto los rayos de reflexión no van a ser todos paralelos entre sí, como los rayos incidentes que venían hacia la superficie rugosa. Y después se encuentra la reflexión especular, en la cual el rayo incide sobre una superficie totalmente plana. Por lo tanto, los rayos de reflexión y los rayos incidentes van a ser paralelos entre sí. El aspecto más importante de la reflexión como tal es que el ángulo de incidencia con respecto a la normal es congruente al ángulo de reflexión con respecto a la normal. A continuación voy a hablar de la refracción. Como tal, la refracción es otro fenómeno luminoso, otro fenómeno luminoso en el cual un rayo de luz incide contra una superficie o contra un medio. Sin embargo, esta vez el rayo de luz puede traspasar ese medio. Como tal, pues la característica principal de la refracción es que al cambiar de medio, el, el rayo cambia, el rayo de luz cambia su velocidad y por tanto cambia su ángulo. Eso significa que el ángulo incidente con respecto a la normal no va a ser el mismo que el ángulo de refracción con respecto a la normal. El, pues la cantidad de velocidad que se disminuye depende completamente del índice de refracción, que es simplemente la velocidad de la luz en el vacío sobre la velocidad de la luz en el medio en que acaba de penetrar la luz. Ahora yo explicaré cómo son los espejos curvos. Hay dos tipos de espejos curvos. Los espejos curvos son superficies reflectoras en forma de casquetes esféricos. Pueden ser de metal o de vidrio plateado. Estos pueden ser cóncavos o convexos. En general, este tipo de espejo formará distintas imágenes dependiendo de la posición en la que se encuentra el objeto. Primero definiré lo que es el espejo cóncavo o convergente. Estos son aquellos que tienen la propiedad de que los rayos paralelos al eje óptico sean reflejados todos a un punto llamado el foco. Estos espejos tienen un foco real. El segundo tipo de espejo es el convexo o divergente, los cuales son aquellos que al incidir rayos paralelos al eje óptico, los rayos de luz son dispersados como si los rayos proveniesen del foco, el cual en este tipo de espejos pues es un foco virtual. Ahora, las partes de los espejos son, primero, el centro de curvatura, el cual es el centro de la superficie esférica que pertenece al espejo. También se puede decir que es el centro de la circunferencia a la cual se circunscribe el espejo. La segunda parte es el radio de curvatura, es la cual es la distancia entre el centro y la superficie del espejo. El vértice del espejo es el origen del sistema de coordenadas, donde se intercepta la superficie del espejo con el eje óptico, el cual, el eje óptico, es la recta que pasa entre C y B, el centro y el vértice, cortando al espejo en dos partes simétricas e iguales. Y finalmente el foco, el cual es el punto donde convergen los rayos paralelos al eje óptico, que es el mismo eje principal en un espejo cóncavo. En general, como los espejos estudiados son de poca curvatura, se puede aproximar y decir que el foco se encuentra a la mitad de la recta CB, centro-vértice, o sea, dos veces el foco es igual a la distancia de centro. Finalmente haré una breve descripción de los rayos principales para encontrar la imagen de un objeto reflejado. Todos los rayos de luz pasan a través de la cabeza del objeto. El primero va paralelo al eje focal o al eje principal
se refleja y se refleja directamente hacia el foco. El segundo pasa por la cabeza del objeto hacia el foco y se refleja paralelo al eje principal. Y el tercero pasa por la cabeza del objeto, pasa por el centro de curvatura o por el centro del espejo y se refleja sobre sí mismo. Ahora, la imagen se encontrará en donde estos tres rayos se intercepten. Puede ser invertida o derecha dependiendo de si queda abajo o encima del eje principal. Y es real o virtual dependiendo si queda en la parte de atrás o adelante del espejo. ¿Ya? Bueno, gracias a nuestro compañero Fuentes pudimos ver en acción tanto los espejos planos como los espejos cóncavos, curvos, y podemos ver las diferencias tanto en la imagen como en la reflexión que se da en estos espejos. En la primera sección, él nos mostró cómo un láser se reflejaba en un espejo plano. Ahora, la forma en la que él lo hizo nos permite ver que la imagen está a una distancia igual a la de la fuente de luz, a la del objeto, mientras que la reflexión de la luz es completamente horizontal, debido a que el objeto también está de una forma completamente horizontal. Ya en el segundo video, las cosas cambian un poco. La reflexión no se da de manera horizontal, sino se cambia un poco debido a la curvatura del objeto y podemos ver que la imagen de este objeto se ve un poco más grande y más cerca de lo que debería estar. ¿A qué se debe esto? Debido a que a la posición del objeto, nosotros podemos ver, pues podemos comparar con la imagen, se maneja una ampliación de la imagen por esta ubicación y podemos ver cómo la luz no se devuelve directamente al objeto a pesar de estar completamente horizontal, sino de que se desvía más para hacia arriba.